Gracias, hermano, por esta hermosa historia para nuestros pequeñitos. Queridos amigos, queridos hermanos, en contados segundos vamos a iniciar con nuestro tema principal, la palabra de Dios expuesta por el ministro Fernando Parada. Así que antes de ello queremos invitarlos para que ustedes desde casa se levanten, se estiren, vayan, tomen agua. Vamos a colocar un himno en donde nos va a permitir tener este espacio, porque queremos que estén pendientes a la exposición de la palabra de Dios. Quizás el estar sentados durante todo el programa nos cansa un poco, así que vamos a hacer este ejercicio, vamos a respirar, a oxigenarnos para que podamos estar atentos, muy despiertos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro ministro. Queridos, vamos también a invitarlos para que el próximo sábado estén muy pendientes en compartir cualquier tipo de pedido de oración que tengan, cualquier foto. Queremos verles, que ustedes se animen un poco más de interactuar con nosotros. Vamos entonces a invitarlos para que puedan disfrutar de este espacio. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente
Muy buenos días, apreciado hermano y amigo que nos acompañan en esta mañana. Feliz sábado para ti, para toda tu familia, todos los amigos. Gracias por acompañarnos. En esta mañana vamos a iniciar lo que es el tema central, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a ti y a mí. Así que quiero, antes de comenzar lo que será este espacio que nos llenará espiritualmente, que inclinemos allí nuestro rostro y oremos. Pero quiero recordarte antes de esto, que compartas, ahora mismo, compartas con tus amigos, con tus familiares. Es el momento de que todos estemos conectados para iniciar este momento central, donde Dios nos hablará por medio de su palabra. Inclinemos allí nuestro rostro donde estemos y oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos, porque nos regalas la oportunidad de venir a este lugar, de estar en este momento allí en nuestras casas, allí quizás en nuestra sala, en nuestra cama, en cada uno de aquellos lugares que sentimos comodidad para poder enlazarnos con este tema, con esta temática, con este sábado, con este día que es el día del Señor. Queremos pedirte de manera especial que tu mano poderosa sea quien unja nuestros corazones y que pueda ser Él el que coloque su Santo Espíritu y nos ayude a entender el tema que nos hablarás por medio de sus sagradas Escrituras. Gracias por oírnos, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos y amigos, en esta mañana quiero mencionarles precisamente de un tema maravilloso. Un tema que ha sido el tema crucial, un tema crucial que ayudará a entender cómo ha sido esta lucha cósmica, el plan cósmico o esa lucha del conflicto de los siglos. En esta mañana yo le he titulado al tema Restituyendo lo perdido. Restituyendo lo perdido. ¿Y qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Resulta que hablamos de una restitución. Una restitución. ¿Qué es una restitución? Una maravillosa restitución que se ha visto evidenciada, que se ha visto específicamente clara a los ojos de cada uno de nosotros. Una restitución que ahora se demuestra a lo largo de quién es el dueño de esta tierra. ¿Sabe, mi apreciado hermano y amigo? Algo interesante de esta restitución es que ha traído un resultado maravilloso para el ser humano, pero en un momento de la historia se convirtió en algo que realmente era difícil y que causaba dolor y traía desesperanza. Para continuar con este tema, antes de ello quiero contarles una historia interesante. Cuenta la historia que habían un grupo de marineros que se encontraban en un lugar navegando en el mar Índico. Cuando se encontraban en el mar Índico, allí navegando, sucedió un pequeño accidente dentro de la fragata. Pareció que se hizo un agujero inmenso, al parecer inmenso, que estaba causando daños a la navegación, a la embarcación. Eso hizo que todos empezaran a utilizar bombas para empezar a sacar el agua y que eso no causara lo que se llama el naufragio del barco. Todos esforzados, buscando la manera de cómo sacar el agua, porque no querían morir, porque nadie quiere morir, especialmente. Nadie quiere morir, tú no quieres morir, yo no quiero morir. En ese espacio, esos marineros se encontraban de la misma manera, diciendo: yo no quiero morir, yo no me quiero ahogar, este no es mi día. Así que inmediatamente la historia cuenta que todos allí, en conjunto, en una unión, sacaban el agua. Pero sucedió algo interesante, y es que el capitán bajó de allí, del lugar donde manejaba el timón, y reunió a todos sus marineros, a todos los que habitaban en la embarcación, y les dijo: no sigamos luchando más, lo que estamos haciendo es retrasar nuestra muerte. Así que todos se quedaron completamente pasmados. Lo que quiere decir era que inminentemente iban a morir. Pero el capitán inmediatamente les mencionó lo siguiente y les dijo: solo hay algo que se puede hacer, y es que hay un agujero allá en lo profundo de la embarcación,
y es allí donde se está produciendo que la embarcación se esté hundiendo. Debemos hacer algo. La empresa, la tarea es algo difícil, y es que alguien debe ir y sacrificarse para que tapemos ese agujero que está produciendo la inundación en el barco. ¿Saben, mis apreciados? Todos quedaron en silencio, así que el silencio tocó aquel barco, tocó a todos los marineros, y todos esperaban que alguien se ofreciera, pero ninguno quería ofrecerse. Estoy seguro que tú no querrías ofrecerte, porque nadie quiere morir. Pero inmediatamente todos allí pensaban, los segundos empezaron a correr y nadie hablaba. Un silencio rotundo estaba irrumpiendo ese lugar. Pero de repente alguien rompió ese silencio y salió allí a ese lugar y dijo, yo iré. Padre, déjame, yo quiero ir. Era el hijo del capitán. El hijo del capitán se ofrecía para ir a arriesgar su vida si era necesario para tapar el agujero del barco y que todos los de la embarcación se pudieran salvar. ¿Saben, mis apreciados? Es un momento tensionante, debe ser un momento difícil. Imagínense al padre, al capitán, escuchando a su hijo decir, yo voy a ir a morir, papá, déjeme ir a morir. El padre, habiendo descrito qué era lo que debía hacerse para salvar la vida de la embarcación, de los ocupantes de esta embarcación, no le quedó otra solución que dejar que su hijo fuera. Inmediatamente, sin pensarlo dos veces, el joven se lanzó inmediatamente al agua, allí donde estaba subiendo el nivel. Desapareció a la vista de todos. Cuando en un momento menos tardío empezaron a observar cómo el nivel del agua empezaba a disminuir, a bajar. Cuando observaron eso, se dieron cuenta que algo había hecho este joven. Pero empezaron a pasar los segundos, y es más, empezaron a pasar los minutos, y el joven no aparecía. Ya todos empezaron a pensar lo terrible que había sucedido. Cuando ya el agua disminuyó completamente, encontraron al joven allí insertado en el agujero, tapando para que el agua no ingresara. El joven no encontró otra solución, y la única solución que vio fue sacrificarse a sí mismo y servir de ese espacio, de ese objeto que trancara trancar allí el agua, voy a dejarlo así. ¿Saben, mis apreciados hermanos? Es algo difícil. Imagínense el dolor de ese padre. Pero para seguir esta ilustración, quiero iniciar precisamente a hablar de lo que te mencioné inicialmente, la restitución. Hubo algo parecido que ha sucedido a través de la historia. Y quiero que vayamos a ver lo inicial que causa dolor a ti como ser humano y a mí. Una palabra que para nosotros se convierte en una palabra de total dolor. No consigo otra palabra más grande para describirla. Nos causa un momento total de tristeza. Y se llama la palabra maldad, iniquidad, dolor. ¿Qué es la palabra maldad? Y vamos a analizar precisamente eso. La palabra maldad. ¿Cómo entró la maldad? ¿En quién entró la maldad? Y quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. Y nos lleva o nos retumba la historia donde el profeta Ezequiel nos describe a nosotros en quién entró la maldad. Así que en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de conérica, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro.
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Es interesante que está mencionando a un ser totalmente como perfecto, a un ser completamente lleno de gloria, y fuera de eso está vestido de piedras preciosas. Tiene un privilegio tan maravilloso que tú y yo no lo tenemos. Imagínate tú, vestido de oro, engaste, crisólito, jaspe, zafiro, esmeralda. ¿Te has imaginado algún momento tú vestido de todo eso? Ahora, como pueden ver, mi vestimenta es simple tela. Y generalmente esa tela suele suceder que se extrae de los animales y ahora lo extraemos de las plantas. Pero estos son piedras preciosas. En algunos casos son metales. Imagínate tu vestuario engastado en oro. Y continúa el relato diciendo: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? En ti maldad. Es interesante, mis apreciados hermanos, es interesante que allí se menciona la primera vez la palabra maldad. ¿En dónde? No aquí en la tierra. ¿En dónde? Allá en el cielo, en donde se encontraba este querubín. Y no solamente esto, mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la maldad. Vayamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Y dice: porque ya está en acción, ¿el qué? El misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. ¿Saben, apreciados hermanos? El misterio de iniquidad. Lo primero que quiero darles a entender, mis apreciados hermanos, es que el mal aparece ¿en dónde? En el cielo. Y lo segundo es que es un misterio. ¿Te preguntas tú sobre la transfiguración? ¿Alguna vez has oído sobre la transfiguración de los salvos? La transfiguración dice que es algo misterioso, pero es para salvación. Ahora imagínate de esto, es también un misterio, pero sobre la maldad. La maldad es un misterio. O sea que los resultados de la maldad es un misterio. ¿Y qué es maldad? Te preguntarás, ¿qué es maldad? Y puedes dar muchas razones, decir maldad es pecado, maldad es hacer daño, maldad entra la muerte. Y sí, tienes toda la razón. Maldad es todo eso. Pero vamos a darnos cuenta aún más qué sucede. ¿Por qué entró este misterio en este querubín? Pero ¿cómo se llama este querubín? Yo creo que ya todos lo hemos descifrado rápidamente. Ya todos estamos quizás en su gran mayoría familiarizados sobre este querubín. Vamos a ir a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 nos describe a nosotros quién es ese querubín, ese ser perfecto, un ser que estaba al lado de la gloria de Dios, que dice que en las piedras de la gloria de Dios caminaba. Isaías 14, 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero. En otras versiones dice: oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste de dónde? ¿De dónde cayó? Del cielo. ¿Saben, mis apreciados hermanos? Es interesante observar que la maldad ingresó
por primera vez como un misterio y nació en el corazón o en la vida de un ser totalmente perfecto llamado Lucifer. Una vez observaba en un artículo que mencionaban y decía, ¿Dios creó a Satanás? ¿Será que Dios pudo crear a un ser que causa demasiada maldad? Dios creó a Satanás. Quiero decirte, apreciado amigo y hermano, que no es así. Dios creó a un ser totalmente perfecto. Y ese ser perfecto se llamaba Lucifer. Caminaba allí, al lado de la gloria de Dios. A los querubines se les describen de varias maneras. La palabra en hebreo es terafín, que también viene a ser la palabra serafín. En Isaías capítulo 6 lo menciona. Como los serafines, ellos son unos seres importantes que están allí alrededor de la gloria de Dios, haciendo algo importante. Y Lucifer era uno de esos seres importantes. Y lo interesante es que algunos lo mencionan que tienen 6 alas y otros tienen 4. Pero lo interesante es que Lucifer era, al parecer, el líder de ellos. O bueno, por así decirlo, un principal de allí. Era importante. Primera de Juan 3:8 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero darte a entender algo interesante, apreciado hermano y amigo, y es que Lucifer llegó a llamarse Satanás cuando pecó, cuando se halló en él maldad. Y dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ya sabemos que la maldad nació en un ser totalmente perfecto y que se trasladó inició en el cielo. Ese mal, esa iniquidad inició allá. Se llama como un misterio. No podemos decir cómo surgió eso en un lugar que era completamente perfecto. Era perfecto. En el cielo es todo perfecto. Y allí surgió esa maldad. Ahora vamos a resolver qué es pecado, porque lo menciona en muchas ocasiones. Misterio de iniquidad, maldad. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es pecado? ¿Y por qué pecó Lucifer? ¿Qué es pecado? ¿Y por qué pecó Lucifer? Lo primero, antes de entrar en el texto, voy a leerlo antes de ello. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Es infracción de la ley. Pecado es igual a romper la ley. Pecado es igual a infringir la ley. Pecado es igual a que tú desobedezcas la ley. Eso es lo que quiere decir. Todo el que comete pecado. Y dice que Lucifer, en él nació el misterio de iniquidad. ¿Qué es misterio de iniquidad? Precisamente en 2 Tesalonicenses 2:7 que se menciona la palabra misterio o la frase misterio de iniquidad, lo podemos encontrar la palabra como anomía. La palabra anomía es un sustantivo genitivo singular femenino, que quiere decir que le da inmediatamente el poder de algo a, o el nombre del poder. Voy a explicarlo un poquito mejor. Lo que quiere decir su función es que es el complemento del nombre. ¿Es el qué? El complemento del nombre. Dirán ustedes, no estoy entendiendo nada, ministro, ¿de qué me está hablando? Pues les voy a explicar. La palabra anomía aparece como tes anomías, que quiere decir de la violación de la ley.
O sea, el misterio de la violación, ¿de qué? De la ley. Se le da la función del complemento del nombre, y el nombre es misterio de la violación de la ley. Y es interesante que precisamente la palabra de Dios se encarga de decirnos que Satanás en lo primero que cayó fue porque transgredió la ley ¿de quién? La ley de Dios. Ezequiel 28, 15 al 16. Ezequiel 28, 15 al 16 nos describe lo que te estoy explicando. Precisamente hablando del mismo relato allí en el cielo dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mi apreciado hermano, el sinónimo de violación de la ley, de anomía o anomías, de misterio de iniquidad, viene a ser infringir la ley, infracción, maldad, transgresión. Satanás no pensó dos veces en ponerse en contra del gobierno de Dios. Y saben que hubo entonces allí una guerra en el cielo, una gran guerra en el cielo precisamente porque no era permitido dejar a un ser que estaba cometiendo maldad, que estaba transgrediendo la ley de Dios, dañando la paz de ese lugar. Lo trasladan ahora a un momento de una guerra, así lo menciona, o una lucha, una controversia que se lleva allí en ese lugar, en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9 nos dice a nosotros lo siguiente. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Continuamos entonces leyendo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Saben, mis apreciados hermanos y amigos? Satanás no podía vivir allá y fue arrojado, fue expulsado del cielo. Miguel, que se conoce como Jesús o Micael, el que es semejante a Dios o el que es como Dios. También lo conocemos como el nombre Michael o Michael, ¿cierto? Precisamente habla del que era como Dios, expulsó a Satanás porque el mal no podía imperar en el cielo. La sierva del Señor habla de algo interesante, un comentario rápido de ella. Dice: entonces hubo una guerra en el cielo, el Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebelión, ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso. Como antes, los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Mi apreciado hermano y amigo, en el cielo se sintió el dolor cuando todas estas huestes celestiales en cabeza de Lucifer fueron expulsados. De allí Lucifer fue llamado ahora Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que quiere decir el que engaña, o el engañador, o el acusador de los hombres. Saben, después de eso, Dios ya tenía un plan antes del pecado el pecado de Lucifer, de crear a Adán y a Eva, de crear esta tierra donde tú y yo ahora moramos. Claro que totalmente perfecta. Génesis capítulo 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos a ver ahora Génesis 1:26. Génesis 1:26. Génesis 1:26 nos dice algo interesante y todos conocemos esta historia.
tú y yo la conocemos muy claramente, pero vamos a prestar atención. Génesis 1:26 nos describe a nosotros lo que sucedió en ese momento, lo que vino a ser la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unión para trabajar aquí con un plan específico. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. Continuamos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Saben, mis apreciados hermanos y amigos? Dios viene a crear especialmente, no lo que nos rodea, no, especialmente a ti y a mí. Crea a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Pero Dios no podía dejar que Adán y Eva quedaran libres del pecado o de la maldad o de la tentación que se estaba exponiendo o que ya se había expuesto en el cielo. Dios creó algo especial en Adán y Eva, que también lo creó en los ángeles, llamada el libre albedrío. Es un regalo que nos permite a ti y a mí escoger qué queremos hacer. Con el libre albedrío tú tomas las decisiones, tomas de manera racional las decisiones, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, memorizas, tomas decisiones de qué amigos quieres tener, qué hermanos quieres tener, qué familia, qué esposa, qué novia quieres tener. Y ese es un regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Así que Dios les dijo a Adán y Eva: miren, les voy a decir algo. Hay algo que está sucediendo. Hay alguien que en él nació el misterio de iniquidad. O sea, nació el misterio de transgredir la ley de Dios. Es algo increíble, pero Dios inmediatamente les advierte de esto. Génesis capítulo 2, versículo 9, nos describe a nosotros cuál fue la advertencia que Dios le hizo a Adán y a Eva. La primera advertencia, teniendo en cuenta que ellos tenían el poder de decidir qué hacer. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Saben, mis apreciados hermanos, Dios no dejó que Adán y Eva fueran como un robot. Él quería con todas sus ansias, con todo su amor, respetar a Adán y Eva su libre albedrío, y les coloca allí, como dice el versículo 10, que un árbol del bien y el mal que salía de Edén, un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. Era un árbol esplendoroso, era hermoso ese jardín del Edén. Adán podía disfrutar de todo lo que había. Adán podía disfrutar de todos los regalos que Dios le había dado. Adán podía disfrutar del río, disfrutar de aquellos animales, disfrutar de todo lo delicioso que había allí. La sierva dice en cuanto a esto: después de crear la tierra y los animales que habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás. Esto fue pensado por Dios antes de la caída de Satanás. Crear al ser humano era un plan antes de la caída de Satanás. Y sigue diciendo, de crear al hombre a su propia imagen. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos a
al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Eva no era tan alta como Adán. También era de noble aspecto, perfecta en simetría, y era completamente hermosa. Imagínense cómo era Adán y Eva. ¿Te gustaría tener esa maravillosa belleza? Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. ¿Saben, mis apreciados hermanos? A veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Dios por qué hizo eso? Porque Dios te respeta, porque Dios te ama, y porque te ama, te permite tomar tus decisiones. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Les quiso decir, Adán, Eva, mira, yo los amo. Por eso voy a permitir que ustedes tomen la siguiente decisión de qué hacer. Hay una advertencia, hay allí algo que está pasando y que tú o ustedes deben tener en cuenta. No deben caer en eso. Sigue diciendo, para conservar o observar la lealtad, para así considerarlos eternamente fuera de peligro, habían de disfrutar de su favor, y él conservaría con ellos y ellos con él, conversarían también. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance, permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Si ellos triunfaban, iban a vivir eternamente con Dios, viviendo, hablando, caminando, haciendo todo con Dios. Pero sabemos la triste historia, y la historia dice que Satanás tentó al hombre, que eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Por qué Satanás tienta al hombre? Vamos a ir a Salmos. Vamos a ir a Salmos. Salmos capítulo 8, versículo 3 al 8. Salmos capítulo 8, versículo 3 al 8. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste de sus pies, en sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sabe, mi apreciado hermano y amigo? Dios se encargó de colocar a Adán y a Eva con un propósito. Y lo interesante es que el libro de Salmos dice que los colocó como señores. Y luego dice, lo coronaste. Lo interesante de esto, mis apreciados hermanos y amigos, es que la corona generalmente ¿a quién se le coloca? ¿A quién? A los reyes. Eso quiere decir que Adán tenía una responsabilidad grande. Él era el rey de la tierra. Por eso a Dios se le llama el rey de ¿qué? El rey de reyes. Porque Él es el supremo rey de todos los reyes. Adán era el rey de esta tierra. El libro de Mateo, capítulo 4, del 8 al 9 nos dice, Mateo, capítulo 4, el 8 al 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el versículo 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Nunca se han preguntado por qué Satanás le dijo eso a Jesús cuando lo estaba tentando? ¿Por qué Satanás se tomó el atrevimiento de decir, todo esto que ves aquí? Satanás no le mostró simplemente la tierra de la llanura de Palestina, no. Satanás se encarga de mostrarle toda la tierra, los reinos, el poder. ¿No te has preguntado por qué lo hace?
es que el día en que Satanás tentó a Adán y Eva permitieron que esa tentación los venciera, inmediatamente esta tierra cambió de dueño. Cambió de dueño. ¿Pero cómo así? ¿Adán acaso no era el rey? Sí, pero es como cuando tú haces una transacción y dices inmediatamente, ya no quiero más estas tierras. Toma, te doy los previos, te doy estas escrituras, ahora son tuyas. Y dice el relato allí en las escrituras, claramente, que ahora él era el dueño. Mira, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 31. San Juan, capítulo 12, versículo 31, y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y es ahí donde comienza lo maravilloso. Y lo que más me fascina, lo que más me gusta, y es que entra el restituyente. ¿Cómo así que entra el restituyente? Sí, entra el restituyente. Por eso el tema lo titulé iniciando, les mencioné, restituyendo lo perdido. Jesús nace siendo prometido allá hace aproximadamente 2000 años, casi 6000 años atrás, prometido en el inicio de la creación, diciendo que Él vendría y con su pie pisaría la cabeza de aquella serpiente que dijo, que le prometió a Adán y Eva que no iban a morir, que le dijo la primera mentira, que les dijo que no iban a morir, que iban a ser inmortales, aún así comiendo del fruto, cuando Dios ya les había dicho que si comían del fruto, de cierto morirían. ¿Saben, mis apreciados hermanos y amigos? Pero nos damos cuenta a nuestro alrededor, todo lo que está pasando, y que lo que Satanás dijo ese día a Adán y a Eva es mentira. Vemos la muerte cómo fluye. Vemos cómo las circunstancias de esta pandemia del COVID-19 afectaban a muchas personas. No solo eso, vemos las guerras en general, vemos cuántas personas mueren diariamente. Quiere decir que lo que Dios dijo era verdad y lo que dijo Satanás era una completa mentira. Quiere decir entonces que si Dios dijo que el ser humano iba a morir, es verdad. Pero también dijo algo después cuando vino Jesús. Y es allí donde aparece Jesús. En 1 de Juan 3, 5 y luego el versículo 8. 1 de Juan capítulo 3, versículo 5 y luego el versículo 8. Mira lo que dice. Y es interesante lo que menciona. El versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Porque del día ya donde Satanás quitó el reino, quitó los papeles, se hizo el dueño. Y ¿saben algo interesante? Es que Él iba como representante de nosotros allá, por eso se llamaba el acusador de nuestros hermanos. Él acusaba, te acusaba a ti, Pedro, Juan, Alejandro, Camila. Te acusaba a ti, en vez de ayudarte, era tu representante. Imagínate, Él, Satanás, era tu representante. Él era el que te mostraba a ti, pero no te mostraba de la mejor manera. Llegaba y decía, ¿ves? Ahí está Álvaro. Álvaro, les cuento todos los secretos, lo oculto que tiene. Álvaro es el más malo del mundo. Álvaro es así. Y empezaba a contar todo lo negativo. ¿Te gustaría tener un representante a ti que te cuenta todo lo negativo? ¿Te gustaría tener a un representante que lo único que hace es hablar de ti, lo sucio que estás? A mí no me gustaría. Personalmente no me gustan que muestren mi vida privada, ni mucho menos lo negativo. Nadie nos gusta. Pero dice el versículo 8 de 1 de Juan 3, versículo 8 de 1 de Juan, que Jesús vino a quitar el pecado. Ahora el versículo 8,
dice lo siguiente, mi apreciado hermano y amigo que me está siguiendo allí. Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es el que tiene el misterio de iniquidad, el que rompe los mandamientos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Para eso fue que apareció ¿quién? Cristo Jesús. Vino a esta tierra para que tú y yo podamos deshacernos de las obras del diablo, la muerte, el dolor, la transgresión, toda la miseria que el diablo planta en esa tierra. Y Cristo Jesús vino para limpiarla, para deshacerla. ¿Y cómo lo hace? Quiero que vayamos a San Juan 3:16. Maravillosa promesa. Yo sé que la gran mayoría se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús viene a restituir lo que Satanás dijo allá en mentiras, a restituir lo que teníamos inicialmente, y es tener la vida eterna. Satanás te dijo a ti: no te preocupes, coma del fruto, que no te vas a morir. Y Cristo Jesús cumplió. La gente se muere y deja de ser. Pero ahora viene Jesús y dice: si creen en mí, tendrán realmente vida eterna. Y si Dios cumplió en algo como la primera advertencia, ahora ¿por qué no va a cumplir en algo que se convirtió en una bendita esperanza? Filipenses 3:20, y ya empiezo a finalizar. Filipenses 3:20 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿En dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? En el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, ahora se traslada a los cielos, porque Cristo Jesús vino a rescatarnos para que tú y yo volvamos al lugar que nos pertenece, que es el reino de los cielos. Mira lo interesante que cierra esto. Y es que Jesús ahora se vuelve en el propietario de esta tierra. 1 Corintios 15:21 dice. 1 Corintios 15:21 dice. Lo interesante, lo maravilloso que es este evangelio. Lo maravilloso que hizo Cristo Jesús por ti y por mí. 1 Corintios 15:21 dice lo siguiente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está la solución. Por un hombre entró el pecado, por Adán. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, que ahora es el dueño de esta tierra, restituye esto y dice: no se preocupen, no se preocupen. Ahora, por mí, tendrán la resurrección de los muertos. 1 Juan 2:1-2 dice lo siguiente. 1 Juan 2:1-2. Primera de Juan 2:1-2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, escucha bien, abogado, no acusador de los hombres, no, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice: Él es la propiciación, expiación, limpieza por nuestros pecados, por el tuyo, María, por el tuyo, Alejandro, por el mío, Brian, Fernando, solamente por los nuestros, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y sigues tú aferrado a la maldad? ¿Sigues tú aferrado al pecado? ¿Qué tipo de representante, qué tipo de representante estás escogiendo tú?
no hablo solamente para nuestros hermanos, hablo también para mis amigos, aquellos amigos que nos ven, nos observan. ¿Qué tipo de representante estás escogiendo tú? Jesús nos ofrece una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, recibe una nueva naturaleza, una nueva vida, ya no vive más en pecado, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque Jesús se levanta enfrente del Padre y dice, Padre, ¿ves estas manos? ¿Sí ves estos huecos? Yo morí por Iván, por Carlos, por Juan, por Fernando. Yo morí por ellos. Justifícalos, perdónalos. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, que es el justo. Él no te condena, Él quiere salvarte. ¿Sabe, mi apreciado hermano y amigo? Cristo restituyó lo perdido. Cristo restituyó lo que Satanás en un momento había reclamado como completamente suyo. Y hay una historia que me llama la atención. En el libro de Zacarías se encuentra allí este hombre llamado el sacerdote Josué. Allí lo puedes buscar en casa y puedes estudiarlo. Ahora mismo no lo vamos a presentar, pero te voy a resumir rápidamente. Josué está con una vestidura completamente sucia y allí estaba Satanás diciendo, él me pertenece porque él no tiene nada limpio. Él no tiene nada limpio. Él es un pecador, es el más sucio, es un gusano. Pero aparece el que en un principio nos menciona en Apocalipsis como Miguel. Y dice, no, espérate, Satanás. ¿Qué haces tú aquí acusando a este que es un tizón arrebatado del incendio? Él es mío. Él ahora me pertenece. Inmediatamente dice, Él es mío, me pertenece. Así que vamos ahora y busquen allí un vestido blanco y quítenle ese sucio, porque ahora Él hace parte del reino de los cielos. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. ¿Tú quieres ser salvo? Hermanos, y voy a hacer dos tipos de llamados a oración. El primero es para los hermanos. Mi apreciado hermano y amigo, hermano de iglesia, si quizás en algún momento tú te has alejado, te has apartado, quizás en esta semana, o quizás lo has hecho en este tiempo en la cual hemos estado aislados, te has apartado de Cristo Jesús. Cristo Jesús te está haciendo la invitación de que vuelvas a buscarle a Él como su abogado, como su representante, que lo tomes como enteramente tuyo. Por eso en el momento que vayamos a orar, mientras yo oro, tú vas a hacer una oración allí personal y vas a decir, Señor, yo quiero tomarte como enteramente tuyo. Hazme una nueva vasija, moldéame, hazme nuevo. Ya no quiero vivir más como quizás estoy viviendo. No quiero tener más una vida liviana. No quiero servir a dos señores, que al final termino sirviendo al otro señor. Transforma mi vida y vuélvete mi representante. Y la otra invitación es para todos los amigos que aún no han tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús, que están en el valle de la decisión, están allí esperando, como que no lo puedo hacer, es que yo quiero hacer las cosas bien. Si quieres hacer las cosas bien, busca a Cristo Jesús, porque no hay otra solución. Si estás buscando otra solución, tus propias fuerzas, tu propia conveniencia, tus propios esfuerzos no van a lograr tu salvación. Allí dice, no hay otro nombre dado bajo los cielos en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús.
si estás esperando que el hermano, que tu mamá, que tu papá tome la decisión, estás perdiendo el tiempo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso dicen los ángeles, ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido a vosotros el acusador de vuestros hermanos. Él sí sabe que le queda poco tiempo y tú estás dándole tiempo ¿a quién? Tomas mejores decisiones de negocios, de estudiar, de trabajar, de quizás casarte, de conseguir novia, novio, pero no tomas la decisión de seguir a Cristo Jesús, que es la verdadera decisión, aún superior que cualquier otra decisión. Por eso mientras yo oro, tú ora allí, dile al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi representante. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Ya no quiero esperar más. Permíteme tomar una decisión hoy, porque hoy es el día de la salvación. A mí no me sirve que tú te bautices o que tomes la decisión de seguir a Jesús. Realmente a mí no me vas a hacer un bien, al pastor tampoco. No le vas a hacer un bien tampoco al primer anciano, a los hermanos líderes de la iglesia. No, eres tú quien te haces el bien. Hoy es el día de entregarte a Cristo Jesús. Toma la decisión. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Tú, Señor, nos has dado la oportunidad de tener a un representante digno, a un representante que puede hacer muchas cosas a nuestro favor. Pero quizás en este momento algún hermano de tu iglesia se separó. Quizás en esta semana, quizás durante este momento que estuvimos aislados por causa de la pandemia y lo que sucede en este mundo. Quizás por los problemas familiares, quizás por los problemas económicos, nos hemos aislado de ti. Pero hoy cada uno de estos hermanos de tu iglesia, de tu pueblo, pide que tú, Señor, vuelvas a ungirles y vuelvas a servirles como su representante y abogado. Adicionalmente, Señor, sé tú quien les cubras con tu poder. También, Padre Celestial, te ruego por cada uno de los amigos que están en ese valle de la decisión. Permite que puedan tomar hoy esa decisión y que lo están haciendo allí orando en casa. Que están orando y pidiendo, diciéndote a ti, Señor, yo quiero hoy que tú seas mi líder, que tú seas mi representante, aunque he estado viviendo una vida doble, o quizás he estado viviendo una vida pensando en qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá, qué dirán mis hermanos, mis amigos. Hoy toman la decisión de que tú, Señor, seas su total y único representante. Mora en sus corazones y represéntalos y permite que pronto puedan tomar la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Allí en pantalla, Señor, tú sabes que se van a presentar los números de nuestra iglesia. Si algún amigo toma la decisión de entregarse a ti, que tú lo utilices para que escriba y diga, yo quiero ser parte del reino de los cielos. Yo quiero tener la eternidad que Jesús nos ofrece. Yo quiero tener la nueva naturaleza y vivir en Cristo, porque ya las cosas que yo vivía pasaron. Quiero vivir la nueva naturaleza en Cristo Jesús. No podemos dejar por nuestras propias fuerzas el pecado, porque el pecado es del diablo y él es el que peca desde el principio y nosotros tenemos esa naturaleza. El único que nos puede transformar es Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que nos has oído. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos y amigos, qué bueno fue tenerte en esta mañana. Quiero decirte, mi apreciado hermano, que no puedes despedirte sin darle allí un abrazo a tu hermano, a tu amigo, o un saludo por WhatsApp, o un saludo por medio de las redes sociales. Salúdalo y envíale también este mensaje.
Cristo Jesús quiere rescatarlo. También te quiero invitar para el próximo sábado, en 8 días, para que te conectes. Habrá un programa totalmente especial también y podremos alimentarnos de la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde y que puedas pasar un resto de sábado maravilloso. Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Dios nos dio un día, la semana, para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza, entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor.